Tercera parte. Y final parece, ok. De esta preparación para lo que es una evaluación de la primera prueba de sonido, pero continuamos con los conceptos. Vamos a hablar acerca de relaciones, ya, seguimos relación tono con varias otras, longitud, tensión, grosor, frecuencia, vamos. Tono es una percepción, ya, y como es una percepción es subjetiva, percepción acerca de los sonidos que están dentro de un rango bastante personal o bastante bien vago, poco definido, pero aproximado. Estamos hablando de lo que es grave y lo que es agudo. Vamos a dejar de lado el término medio, sino que es grave y agudo. Y siempre en comparación a otro, ¿ya? Porque no hay, por ejemplo, una frecuencia definida que, por ejemplo, sobre los 500 Hz son los tonos agudos y bajos. No hay un número definido, ¿ya? No hay un... ¿Qué es esto? ¿Ya? Y... Okay, justo. Y entonces... entonces es un rango es un conjunto de frecuencias en donde se supone que es lo grave y lo que es agudo, pero no está bien definido. Por ejemplo, esto es, nota que alguien que habla así, es un sonido algo bastante grave. Ya eso pues, es un ejemplo de grave. En cambio esto, un silbido es un tono que está más hacia los agudos, ¿ya? Por eso en ese sentido no hay una referencia exacta, ¿ya? Entonces, es una percepción en donde tú clasificas los tonos, los sonidos en graves y agudos. En graves y agudos. Ya. Ya. Entonces, en los instrumentos musicales, tú modificas las características de los materiales, ya sea cuerdas, en los instrumentos de cuerda, o los cables, que sé yo, los resortes en un piano, o las cavidades, por ejemplo una zampoña, una flauta, pero se rigen bajo los mismos principios. Varías la longitud, varías la tensión, varías el grosor, ¿ya? O sea, los instrumentos musicales se rigen bajo estas reglas. Ya, partamos con esta. Mira, escuchemos una guitarra y cómo va cambiando él algunas cosas de acá. Traste 1 F, E traste 0. Ya, ese es la cuerda gruesa de la guitarra sola, así tocándola sola. A ver. E traste 0. Traste 1 F. Fíjate que el tono se puso un poquito más agudo, de un ton a un pero vamos a ver. E traste 0. De nuevo. Traste 1 F, Fa. Traste 3 G, Sol. Traste 5 A, La. Traste 7 B. Entonces te fijas que el traste al final es un espacio en donde tú pulsas la cuerda y solamente vibra de aquí para allá. Al principio, que no tocaba ningún traste, tocaba la cuerda y vibra completa. Pero a medida que fue poniendo los dedos en los trastes y avanzando, cada vez la longitud se hizo menor. Fíjate, ahora el tamaño que vibra de la cuerda es mucho menor. Ya, por lo tanto, se hace más agudo. Entonces, a menor longitud suena más agudo. ¿Sí? Y más agudo. Y traste 8 C, más traste agudo. 10 D. Cada vez más agudo cuando disminuye la longitud. Ya, entonces podemos establecer que cuando se hacía más corta la longitud era más agudo. Por lo tanto, al contrario, cuando estaba toda la cuerda vibrando, mayor longitud, el sonido era más grave. Listo.
Vamos con otro vídeo. Mira, el clavijero de la guitarra en el fondo es la tensión, el estiramiento. Y veamos cómo influye. Fíjate, la persona va a pulsar la cuerda y le va a atornillar eso, o sea, va a girar la clavija y le va a dar más tensión. Fíjate cuando aumenta la tensión, qué es lo que ocurre con el tono. Tercera cuerda, subimos. Segunda cuerda. Subimos. Subió el tono, se hizo más agudo, por lo tanto a mayor tensión, más agudo. A mayor tensión el sonido se hace más agudo. Por lo tanto, al contrario, a menor tensión, cuando se hace más suelto la cuerda, el tono al contrario pasa a ser más grave. Ahora, el grosor influye. Fíjate, el bajo, los bajos eléctricos son cuerdas gruesas. En un piano, en las teclas de la izquierda, por ejemplo, el piano es un piano de cola, es como visto desde arriba, es así, y ahí están todas las teclas, ahí están todas las teclas. Acá están los tonos graves, y fíjate el largo de la cuerda, ya, pero además de eso, estas cuerdas son más gruesas, ya. Incluso también en la guitarra, las cuerdas de acá, las que suenan graves, son las más gruesas, a diferencia de las más delgaditas. Entonces el grosor se influye también en el tono, y lo que es más grueso, mayor grosor, el tono es más grave, y las cuerdas delgadas generan tonos agudos. Ya. Y la frecuencia, bueno, podemos verlo con esto. A mayor frecuencia, por ejemplo 800 Hz, a ver, baja el volumen por si acaso, ya, eso ya no lo puedo, eso ya es agudo. Entonces, a mayor vibración, a mayor frecuencia, los tonos son más agudos. Y por ejemplo, a ver, esto se escucha un poquito, a ver, 100 Hz. Supongo que suena así, a ver, lo siento. No, más grave todavía. A ver, ¿se podrá 10? Yo creo que tienes que ponerte audífonos para escuchar esto. A ver. No, pero quiero esa misma página que está bien buena. No. A ver si me encuentran. Ahí está, No, hay que ponerse audífono. Ya, eso. Entonces, lo grave es baja frecuencia. A menor frecuencia es más grave. Y mayor frecuencia son tonos más agudos. Listo. Ahí tenemos un resumen de lo que es la relación tono al variar distintas variables, características de algunos elementos, ya sea instrumentos musicales o artefactos, ¿ya? Por el estilo. Y tenemos eso. A ver si falta algo más que hablar para que, a ver cómo estamos en el tiempo. Estamos casi. Mira, para terminar, algunas ideas. El sonido es una onda de presión. Por ejemplo, acá tenemos el aire y varias moléculas del aire, y tenemos un parlante vibrando, así. El parlante avanza y retrocede rápidamente. Pero ¿qué es lo que avanza al final? No, es un error pensar que las moléculas del aire que están acá es como que si se estuviera soplando. No, no es así. Lo que pasa es esto. Las moléculas avanzan y retroceden nomás, muy parecido a como lo hace el parlante. Pero hay un pequeño desfase porque le avisa a la otra
la golpea un poco, la empuja, después se retrocede y así. Entonces este momento, cuando están juntas, ahí ocurre una alta presión. Alta presión. Entonces, alta presión y después le avisa a la otra, alta presión. Entonces, la presión es lo que va avanzando. ¿Ya? Entonces, por eso en ese sentido, el sonido es una onda de presión. Y eso ocurren dos cosas acá. Hay partes de alta presión cuando hace esto, pero cuando vuelve, ahí se genera una baja presión. ¿Ya? Pero en definitiva, el sonido es una onda tridimensional. O sea, esto ocurre no solamente así, sino que acá también y para arriba también. ¿Sí? Ocurre en todos lados, es una onda tridimensional también. Pero ocurre eso, alta presión. Lo que viaja hacia afuera, lo que va avanzando es la vibración. La vibración va acompañada de presión, de un cambio de presión. También el sonido o las vibraciones viajan más rápido en los medios que tienen mayor densidad. O sea, en el agua viaja casi 5 veces más rápido que en el aire, y en los metales más todavía. O sea, hay casi, excepto el aluminio, que es un poquito menos denso que el acero, pero más o menos esa es la regla, que a mayor densidad las vibraciones viajan más rápido debido a que las moléculas están más juntas y es más rápida la transmisión de movimiento. Esa cosa le avisa más rápido a la otra que tiene que moverse. ¿Ya? Entonces, es una relación casi directa de densidad-velocidad. ¿Ya? Y ¿por qué en el espacio no hay sonido? Porque no hay medio. En la Luna tampoco, porque la atmósfera es muy pobre y casi no hay. ¿Ya? Entonces en el espacio no hay transmisión de sonido. Y falta igual un tema acá. Estamos en el tiempo. Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. El eco y la reverberación. Ok. Suscríbete.